Hola hermanos, muy buen día. Bienvenidos a una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. En este día en el cual estamos celebrando el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, el cual es un motivo de gran alegría. En verdad que es una bendición el saber que servimos a un Dios vivo, a un Señor vivo, como cantábamos. Y aunque algunos lo nieguen, nuestro Señor Jesucristo no se quedó derrotado en el sepulcro, sino que venció a la muerte resucitando de entre los muertos al tercer día. Algo de lo cual debemos estar plenamente convencidos, pues nuestra esperanza descansa en la resurrección de nuestro Señor. Y es que si Cristo no hubiese resucitado, todo sería en vano y estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ahora tenemos una esperanza maravillosa en Él, como lo podemos ver ahí en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 12 al versículo 23. Que les invito por favor, hermanos, a que vayamos allá y que podamos gozarnos con esta lectura de la palabra de nuestro Dios, que dice así, 1 Corintios 15, 12 al 23, que dice de esta manera: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis, dicen, vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección de Cristo es un fundamento muy importante sobre el cual nuestra fe descansa, por lo que es algo de lo cual debemos estar convencidos a fin de que nuestra esperanza esté firme. Y es que cuando se pierde la esperanza o no se tiene, la vida resulta ser muy difícil, principalmente en medio de los grandes desafíos y pruebas que se presentan en nuestra vida, como lo podemos ver en el pueblo de Israel, quien al perder la esperanza de poder conquistar la tierra prometida, se querían morir y querían regresar a Egipto. No así Caleb y Josué, quienes tenían su esperanza puesta en nuestro Dios, por lo que manifestaron un espíritu diferente, como lo dice la palabra de Dios, una actitud diferente. Miren lo que dice ahí en Números 14, del versículo 6 al versículo 9. Números 14, 6 al 9, dice así la palabra de nuestro Dios: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos, dice, para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¡Qué gran diferencia! El pueblo había perdido, y ahí en versículos anteriores, en el capítulo 14 de Números, podemos ver cómo habían perdido su esperanza.
Deseaban morirse, ¿verdad? O regresar a Egipto. Se la pasaron llorando y gritando toda esa noche. Pero qué diferencia con Caleb y Josué, quienes tenían su esperanza puesta en nuestro Señor. Esta diferencia también la podemos ver cuando un familiar muere y no se tiene la esperanza de vida eterna. Pues la tristeza llega a consumir a quien sufrió tal pérdida. No así con aquellos que tenemos la esperanza de vida eterna, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pues aún cuando se llegue a experimentar cierta tristeza, la esperanza que se tiene trae consuelo, fortaleza para poder seguir adelante, como lo podemos ver ahí en Primera los Tesalonicenses, en el capítulo 5, del versículo 13 al versículo 18. Primera Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses 4, del versículo 13 al versículo 18. Yo aquí me equivoqué en mis notas, pero es el capítulo 4. Dice ahí en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. No importa la situación en que podamos estar viviendo, gracias a que Cristo murió por nosotros y ahora está vivo, pues resucitó al tercer día, tenemos esperanza. Tenemos esperanza, por lo que así como Job, tengamos esperanza en que nuestro Redentor vive. Como Job, tengamos esperanza en que nuestro Redentor vive. Una vez más, como Job, tengamos esperanza en que nuestro Redentor vive, que es sobre este personaje que estaremos estudiando en esta mañana, del cual estaremos hablando, y sin duda es que seguiremos aprendiendo más a fin de que nuestras vidas puedan ser edificadas y nuestra esperanza pueda ser avivada, hermanos. Vamos a leer, hermanos, para lo cual quiero invitarles que leamos Job. Vayamos a Job, capítulo 19, y que leamos del versículo 25 al 27, como se hizo también, ¿verdad? Al inicio, dice ahí del versículo 25 al versículo 27. Job, capítulo 19, 25 al 27, ¿qué dice? Si ya lo tienen, léanlo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Una vez más, que dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job sabía que su Redentor vivía. ¿Lo sabemos nosotros? Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar celebrando y regocijándonos en ese gran acontecimiento de triunfo que se llegó a efectuar, Señor, que se efectuó hace ya más de 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y se levantó triunfante, resucitando de entre los muertos. Gracias te damos porque gracias a eso nuestra esperanza puede estar firme. Tenemos esa esperanza de que nosotros también algún día
resucitaremos y estaremos en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por todo lo que podemos aprender y sin duda que tú nos vas a mostrar a través de este estudio. Te pedimos, por favor, que tú tomes control de este tiempo, que abras, por favor, nuestro entendimiento, que apliques de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestra situación, tu palabra, de acuerdo a esos propósitos que quieres llevar a cabo, de tal manera que podamos, Señor, ser edificados y tomar esas decisiones que tú quieres. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Como Job, tengamos esperanza en que nuestro Redentor vive. Este libro está basado en la historia de este hombre, ¿verdad?, llamado Job, quien fue exaltado por Dios y descrito como un hombre, ¿verdad? Como lo vemos ahí en el capítulo 1, no lo vamos a leer, pero descrito como un hombre maduro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y también podemos ver sobre quien Dios permitió que viniesen grandes pruebas, con letras mayúsculas, grandes pruebas para exaltar su integridad. Y es que el argumento del diablo era que Job estaba sirviendo a Dios por conveniencia. Por Dios lo había cercado, lo había bendecido, ¿verdad?, con muchas riquezas y traído a su vida un gran bienestar. Pero el diablo decía que si Dios se lo quitaba, ya no sería así. Algo que debemos de reconocer que en ocasiones llega a suceder en la humanidad. Pues cuando las cosas están bien, cuando las cosas marchan bien, estamos en el Señor firmes, pero cuando no es así, muchas veces nos alejamos, muchas veces nos apartamos del Señor, lo cual, como podemos ver, no sucedió con Job, pues aun cuando perdió a muchos criados y pastores, aun cuando perdió a todos sus ganados y aun cuando perdió a todos sus hijos en un solo día, Job no pecó acusando a Dios de haber actuado sin algún propósito. Job no atribuyó despropósito alguno contra Dios. Al contrario, le alabó y le glorificó por ello. Miren, vamos a verlo ahí en el capítulo 1, versículos 18 al 22. Job 1, 18 al 22, que nos dice así: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas están comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Podemos ver cómo Job se mantuvo firme. Como Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo mismo que podemos ver que sucedió cuando su salud fue quebrantada por una sarna maligna que le cubrió desde la planta de los pies hasta la coronilla, y su corazón fue asaeteado con esas palabras duras, ¿verdad?, de su mujer para con él. Dice: aún retienes tu integridad. ¡Qué tremendo! Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, podemos ver cómo Job se mantiene firme. Vamos ahí en el capítulo 2, Job 2, versículos 7 al 10. Job 2, 7 al 10, que nos dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job se mantiene firme. Podemos ver cómo sigue mostrando su integridad. Pero eso no fue todo. Aquí no acaban las grandes pruebas de Job. Después podemos ver que sus amigos
que habían venido para consolarlo, comienzan a juzgarlo y a exhortarlo para que se arrepintiera de sus pecados, pues según ellos, todo lo que le estaba pasando a Job era consecuencia de pecado en su vida. Que Job había pecado y por eso le estaba sucediendo eso, hermanos. Algo que al leer el libro nos damos cuenta que no era así. Sin embargo, sus amigos insistían en ello, al grado de hacer sentir a Job angustiado, de hacerle sentirse molido, desaprobado con dureza, ¿verdad? Como podemos ver ahí, porque lo vituperaban, e insultado por las palabras de sus amigos, porque vamos a leer, dice ahí que se sentía que lo injuriaban. Él le reclama que hasta cuándo lo injuriarían. Miren lo que dice ahí en el capítulo 19, versículo 1 al 3, dice así: respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Y podemos ver que la expresión que se utiliza aquí 10 veces no quiere decir que solo lo habían hecho 10 veces, que eso ya era mucho. Esta expresión en el hebreo significa a menudo. Por lo que esto que sus amigos estaban haciendo con Job, lo hacían con frecuencia. Lo hacían con frecuencia, continuamente, no teniendo ninguna misericordia para con el sufrimiento de Job, el cual él mismo, abriendo su corazón, se los expone en este capítulo, pidiéndoles compasión, pidiendo que se compadezcan de él y anhelando que sus palabras fueran escritas a fin de que fuese vindicado, que las demás generaciones supiesen que él era inocente, como lo podemos ver ahí en el capítulo 19, del versículo 4 al versículo 24, dice: aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado, y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio, y no seré oído, daré voces, y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino, y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria, y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados, y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una, y se atrincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Y ni aun de mi carne os saciáis. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después sigue hablando de esa convicción que tenía Job, pero podemos ver lo que Job estaba pasando, lo que Job estaba experimentando. Job no sabía qué es lo que estaba sucediendo, no entendía la razón de todo lo que estaba pasando en su vida. Sin embargo, en el momento en que más se sentía, ¿verdad? En el que más estaba
pasando dificultades, en el cual más mal se estaba sintiendo, su fe resplandece, pues una cosa sí sabía, no por el solo hecho de saberlo, sino que lo sabía estando convencido de que su Redentor vive, por lo que decide poner su esperanza en Él, y es entonces cuando cobra aliento. Es entonces cuando dice estas palabras: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job también fue el que dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaría. Y en el capítulo 3, en el versículo 15, Job tenía puesta su esperanza en el Señor. No entendía lo que estaba sucediendo. No alcanzaba a ver la razón, ¿verdad?, del por qué estaba pasando eso en su vida. Sin embargo, una cosa sí sabía: que su Redentor vivía, y que Él obraría y lo rescataría y saldría adelante. Es por eso que, como Job, es muy importante que tengamos esperanza en que nuestro Redentor vive. Como Job, tengamos esperanza en que nuestro Redentor vive. Número 1, pues Él es quien nos redime. Él es quien nos redime. Dice el versículo 25 en la primera parte: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y lo sabía, como lo mencionaba, no solamente por el hecho de saberlo y ya, sino que en verdad estaba convencido de eso, Job. Yo sé que mi Redentor vive y que redimiría su alma. La palabra Redentor tiene la idea de alguien cercano que rescata o libera a otro mediante el pago de un precio. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios había establecido por ley a Israel que cuando una persona hubiese perdido su libertad, sus bienes, su herencia, y hubiese caído en desgracia, ¿verdad?, en una situación adversa, en un total desamparo, un pariente cercano tenía la facultad de redimirle, de rescatarle y restaurarle de esa miserable condición en la cual se encontraba. De manera que Job sabía firmemente que tenía un Redentor cercano, que a diferencia de los dioses paganos, de los dioses falsos, el suyo estaba vivo, por lo que lo rescataría de su situación y lo vindicaría. Qué importante es que nosotros tengamos nuestra esperanza en nuestro Señor. Qué importante es que nosotros también estemos convencidos de esto, pues Cristo es nuestro Redentor, aquel que se acercó a nosotros viniendo a este mundo para liberarnos y rescatarnos de la situación en la que nos encontramos, como lo podemos ver ahí en Lucas 4. Es por eso importante que tengamos la esperanza de esto y estemos convencidos, pues este es el propósito de la venida de nuestro Señor. Dice ahí en Lucas 4, versículo 18, Cristo está hablando cuando le tocó leer, ¿verdad? Y hablando de Él mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad, dice, a los oprimidos. Al igual que en las palabras que Él mismo dijo ahí en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo pagó el precio al dar su vida y derramar su sangre en la cruz para liberarnos, como lo dice la palabra de Dios, de la potestad de las tinieblas y de la esclavitud del pecado, a fin de rescatarnos de la condenación eterna. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Y qué dice Romanos 3?
El versículo 23 y el versículo 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque solo es posible a través de Cristo, quien es nuestro Redentor y aquel que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, como Job, tengamos esperanza que nuestro Redentor vive. Como lo podemos ver también ahí en Hebreos 9, versículo 11 y 12. Vamos para allá. Escudriñemos, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Movamos esas hojas. Hebreos 9, versículos 11 y 12. ¿Qué dice, hermanos? 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice? Eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención, y es que Cristo es nuestro Redentor, a través del cual tenemos, como lo dice aquí, eterna redención, puesto que venció la muerte, permanece para siempre. Y al permanecer para siempre, puesto que está vivo, puede interceder por nosotros todos los días y darnos esa eterna redención, como podemos ver ahí en el capítulo 7, versículo 22 al 25, que dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también, ¿qué dice? Salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos una eterna redención, porque Cristo se levantó de los muertos. Porque Cristo resucitó y está día tras día intercediendo por nosotros. Como Job, tengamos esperanza en que nuestro Redentor vive. Uno, ya lo vimos, pues Él es quien nos redime. Él es quien nos ha de rescatar de nuestra situación, cualquiera que sea, principalmente de esa urgente situación que de la cual quiere rescatar al hombre, que es de la esclavitud de sus pecados y de la condenación eterna. Como Job, tengamos esperanza en que nuestro Redentor vive. Número 2, pues Él es quien se ha de levantar sobre nuestra situación. Pues Él es quien se ha de levantar sobre nuestra situación. Una vez más, como Job, tengamos esperanza en que nuestro Redentor vive, pues Él es quien se ha de levantar sobre nuestra situación. Dice ahí el versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job sabía y tenía la esperanza de que la muy triste y lamentable prueba por la que estaba pasando no era para siempre. Como hemos venido viendo que las pruebas son temporales, por un momento, no son eternas. No era para siempre, pues su Redentor, el cual es Dios, se levantaría sobre el polvo de su situación y lo rescataría. Y es que así es nuestro Redentor. La palabra de Dios nos muestra que no deja para siempre caído al justo. Cuando tenemos la actitud correcta y se cumplen sus propósitos, se levanta sobre nuestra situación y nos saca de ella, como vemos que lo hizo con Job, ¿cierto? Lo hizo con Job. Vamos al final de este libro, Job 42, versículo 1 al 17. Job 42, del versículo 1 al versículo 17. Vamos a leerlo, hermanos, porque aquí podemos ver esa vindicación, podemos ver esa redención para con Job. Dice ahí, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía,
cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Kerenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¡Qué gran bendición! Dios obró. Dios se levantó sobre su situación y lo restauró. Y es algo que nosotros debemos creer y en lo cual debemos tener esperanza. Y si no es aquí en la tierra, algún día, cuando muramos, cuando partamos de este mundo, seremos resucitados por nuestro Redentor a una vida maravillosa. Y todo cambiará, que es como Job pensaba que sería, ¿verdad? Porque él pensaba que Dios le resucitaría dentro de los muertos. Y es la misma esperanza que debemos tener nosotros. Pues como lo veíamos la semana pasada, ¿se lo recuerdan? En el culto de la tarde, me parece, Cristo es la resurrección y la vida. De manera que aunque muramos aquí en la tierra, viviremos para siempre con nuestro Señor. Como lo dice ahí en Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26, en donde dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le dice: ¿crees esto? Porque todo se reduce a la fe. Todo se reduce a creer. Algún día todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, sea que muramos o que estemos con vida, cuando Cristo venga, seremos transformados con cuerpos incorruptibles y entonces todo cambiará. Si no es aquí, ha de ser después de que nosotros muramos, inmediatamente después de morir. Hermanos, ¿qué dice 1 Corintios 15, 51 al 57? Y esto gracias a la esperanza que tenemos en nuestro Señor. 1 Corintios 15, del versículo 51 al versículo 57. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? Gocémonos, hermanos, con estas palabras. Alimentemos nuestra esperanza en nuestro Redentor, que vive por los siglos de los siglos. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. ¿Y cómo termina esta partecita en el 57? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cantamos: ya tengo la victoria. No por nosotros, sino por los méritos de nuestro Señor, que murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros, fue sepultado, pero que al tercer día triunfó, se levantó de entre los muertos, y gracias a eso tenemos la victoria. Es por eso que es necesario que continuamente estemos buscando crecer, mantenernos firmes en nuestra fe en el Señor. Hermanos, qué gran bendición tenemos en nuestro Señor. Y en estas palabras que nos regala nuestro Dios a través de su palabra y a través de su siervo Job. Como Job, tengamos esperanza que nuestro Redentor vive. Número 3, pues Él es quien nos hará estar en su presencia. Amén. Él es nuestro Redentor, es quien nos hará estar en su presencia. Una vez más, como Job, tengamos esperanza en que nuestro Redentor vive. Número 3, pues Él es quien nos hará estar en su presencia, y entonces le podremos ver cara a cara por nuestro Señor, por los méritos de nuestro Señor, por su sacrificio en la cruz y su triunfo al levantarse de entre los muertos. Es que podremos estar en su presencia y podremos verle cara a cara, como Job tenía esa seguridad. ¿Qué dice versículo 26 y versículo 27 ahí en Job 19? En la primera parte del 27 dice, leámoslo desde el 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel. Porque Job sabía y lo estaba viendo cómo su piel, ¿verdad?, se le deshacía, ¿verdad? Él mismo da testimonio que se había quedado con tan solo la piel de sus dientes. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Porque él entendía que algún día iba a morir, y él pensaba que la muerte estaba próxima para él. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán, y no otro. No porque sea el único, sino lo está hablando de manera personal. Le veré cara a cara. Mis ojos le verán. ¡Qué maravilloso será ese momento! Cuando estemos en la presencia de nuestro Señor y le veamos cara a cara. Amén. Porque tenemos la misma esperanza. Tenemos el mismo Redentor que vive por los siglos de los siglos. Y por Él es quien nos hará estar. Él es quien nos hará estar en su presencia. Qué hermoso será, como ese hermoso himno que entonamos: en presencia estar de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de este precioso himno? En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Y luego dice: solo tras oscuro velo, hoy le puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul.
cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. ¿Se lo saben? Dice la tercera estrofa. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Si se lo sabe, cántelo conmigo. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Y luego termina. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Job lo sabía. Job estaba convencido de esto. ¿Estamos nosotros convencidos de esto? Hermanos, como Job, tengamos esperanza en que nuestro Redentor vive, pues Él es quien nos hará estar en su presencia. Y por último, como Job, tengamos esperanza en que nuestro Redentor vive, pues Él es quien nos hará estar, Él es quien sostiene cuando nuestro corazón desfallece. Como Job, tengamos esperanza en que nuestro Redentor vive, pues Él es quien nos sostiene cuando nuestro corazón desfallece. Él es quien nos sostiene cuando nuestro corazón desfallece. Porque el corazón de Job desfallecía. Si Job hubiera cantado este himno, precioso himno, ¿verdad? Y sin duda salió de su corazón esa melodía, ¿verdad? Él hubiera cantado con lágrimas, con dolor por lo que estaba experimentando. Él mismo lo dice en el versículo 27. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y es que es como si Job estuviera diciendo, aun cuando no la estoy pasando nada bien y me siento desfallecer, yo sé que mi Redentor vive y me ha de rescatar de la situación en la que me encuentro, por lo que algún día le veré cara a cara. Y eso es lo que sostiene mi vida. Es lo que sostenía a Job. ¿Cómo es posible que un hombre pueda mantenerse en su integridad, pueda mantenerse firme ante las grandes pruebas que experimentó? Solo es posible con la ayuda de nuestro Redentor. Solo es posible con la ayuda de nuestro Señor. Y así como Job fue sostenido, Dios quiere sostenernos. Nuestro Redentor quiere sostenernos a nosotros. Tengamos la misma esperanza. Nuestro gran Redentor está vivo, por lo que es quien nos sostiene, nos socorre y nos ayuda, como también Isaías lo escribió. Miren lo que dice ahí en Isaías 41. Vamos, por favor, Isaías 41, del versículo 10 al versículo 14. Isaías 41, 10 al 14 dice, ¿ya lo tienen? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios,
quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Hermanos, Él es nuestro Redentor. Él es nuestro socorro, hermanos. Él es nuestra ayuda. Él es quien sostiene nuestra mano derecha, nuestra vida, y nos dice, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. ¿Cómo la ha estado pasando? ¿Cómo la has estado pasando en este tiempo? ¿Estás viviendo alguna situación difícil, complicada? ¿Estás siendo rodeado de pruebas? Porque muchas veces es así. Viene una prueba y se presenta otra, una tras otras, como estaremos hablando en la tarde. Les invito a que puedan seguir con la transmisión. Estaremos estudiando acerca de esto. En ocasiones las cosas se nos juntan, como lo sucedió también en la vida de Job. Pero algo que debe sostenernos es la esperanza que tenemos en nuestro Redentor. Como Job, tengamos esperanza en que nuestro Redentor vive y que Él es quien nos redime y que Él es quien nos rescata de la situación en la que nos encontramos y que Él es quien nos llevará algún día a su presencia y por Él podremos verle cara a cara y que Él es quien nos sostiene. Él es quien nos sostiene. Pero esto es solo si Cristo ya es verdaderamente nuestro Redentor. Pues puede ser que para usted Cristo sea solo el Redentor, pero que no sea verdaderamente su Redentor, lo cual sucede cuando, reconociendo nuestra necesidad de Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Este es el mensaje que Dios ha querido y quiere que se dé testimonio tanto a judíos como a gentiles, como a todos aquellos que no somos judíos. Ahí en Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es que es a causa de nuestros pecados que necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por ellos. Así como poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Redentor, invitándole a entrar en nuestro corazón, porque Él quiere entrar. Él está llamando a la puerta de su corazón, así como hace muchos años ya llamó a la puerta de mi corazón y a la de muchos que estamos escuchando esta predicación. Pero puede ser que a usted también le ha estado llamando, o puede ser que esta es la primera vez que usted está escuchando el mensaje de Dios. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo, dice Cristo, estoy a la puerta de su corazón, dice, y llamo. Si alguno, ese es usted, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, porque Él quiere tener una preciosa comunión con usted. No a cualquier persona se le invita a cenar, no a cualquier persona se le invita a tomar los alimentos, solamente aquellos con los cuales tenemos o queremos tener una comunión. Nuestro Señor Jesucristo quiere entrar en su corazón, quiere ser parte de su vida. Él quiere ser su Redentor, para que usted pueda decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Él quiere ser su Redentor, quiere ser su Redentor. ¿Le gustaría en este momento pedirle perdón a Dios por sus pecados? Decirle que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador e invitarle a entrar en su corazón para que Él pueda redimirle de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna, salvar su alma y ayudarle con cada una de las cosas que usted necesita. Si es así, yo le invito a que en este momento repita con fe esta oración a Dios. Que usted me vaya siguiendo. Yo voy a ir haciendo esta oración y la voy a hacer pausadamente para que usted pueda ir repitiendo esas palabras y diciéndole a Dios lo que Él quiere que le digamos a fin de que podamos ser salvos. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones. Reconozco que soy pecador, pero quiero decirte que estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Creo que tú te levantaste de los muertos resucitando. Creo que tú eres el único
que me puedes liberar, que me puedes salvar de la condenación eterna. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres y me salves, para que me redimas. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios si usted hizo esta oración. En verdad que lo que el Señor quiere y que está anhelando es precisamente esto. Que nos demos cuenta de nuestra necesidad de nuestro Redentor, a fin de que vayamos Él arrepentidos, pongamos nuestra fe en Él y le invitemos a entrar en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador o pecadora se arrepiente. Así que si usted se ha arrepentido en este momento y ha puesto su fe en Cristo, hay fiesta en los cielos. Así como en su corazón debe de haber gozo. Y a nosotros nos gustaría compartir también ese gozo. Por favor, si usted tomó esa decisión, háganoslo saber. Nos gustaría saber más de usted, conocerle y ayudarle a poder seguir creciendo y que algún día lo podamos hacer de manera personal. Mientras tanto, le invitamos a que nos siga acompañando a estas transmisiones y que siga alimentando su vida espiritual a través de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, como Job, tengamos esperanza en que nuestro Redentor vive. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.